Estamos con Ricardo Díaz Silvero. ¿Cómo te va, Ricardo? Carlos Martini de Cáritas te saluda. Buen día, Carlos Martini. A tu audiencia también. Gracias. Estaba hablando, creo que la semana anterior, con Víctor Infran, secretario de Relaciones de la Central Unitaria de Trabajadores, y lo que me decía él es que hay que cambiar el contenido de la canasta básica familiar porque no refleja realmente lo que el trabajador consume, como diciéndome, hay demasiados ítems, hay que concentrarse en lo que los trabajadores usan realmente y ahí se va a tener, sí, un nivel más cercano a la realidad. ¿Cuál es tu visión al respecto, ahora que sobrevino otra vez la polémica por el aumento del salario mínimo? Y no estaría de más hacer un índice de precios al consumidor para los obreros y trabajadores en general. Eso desde luego es un servicio informativo mayor y mejor que se prestaría a la clase trabajadora. Entonces habría que discriminar también entre los estratos medios por un lado y los estratos altos por otro lado. Nadie se va a interesar en hacerlo para los estratos altos porque ellos tienen suficientes ingresos como para preocuparse por la inflación, ¿verdad? Pero para los estratos medios y para los estratos bajos sí convendría hacer una diferenciación así. Sin embargo, Carlos Martini, si ni siquiera tenemos un índice de precios que no sea del Banco Central, que haya sido calculado, por ejemplo, y lo haga regularmente por el sector privado, o por los mismos gremios sindicales, financiados con donaciones del exterior, por ejemplo. Si ni siquiera eso se logra, y creo que es pedir mucho hablar de un salario mínimo diferenciado por nivel de estratos. Entiendo. Y en cuanto a la medición de la canasta, o sea, algo así como seleccionar los artículos de la canasta que efectivamente consuman los trabajadores y sobre eso hacer el estudio. Y sí, digo que sí, pero sería mucho más importante también que el IPC del Banco Central, si es que no tenemos ninguno otro del sector privado también, se extienda a toda la República, Carlos Martini, porque este IPC hace referencia solamente a la capital y a algunas ciudades del departamento central. Resulta que el nivel de precios en departamentos pobres, como por ejemplo Misiones, Concepción, San Pedro, Caguazú o partes del Chaco, y no tiene nada que ver con el índice de precios al consumidor de la capital y sus alrededores. Allí probablemente la inflación sea más baja. Claro. Es decir, ahí sí lo que tendría sentido para tener una percepción mejor para tomar decisiones es esa canasta que reflejara lo que el trabajador consume y sobre eso calcular el aumento del salario. ¿Así sería? Bueno, en el primer caso, si se hiciera un IPC solo para trabajadores y obreros y campesinos, digamos, eso es una buena idea, ¿verdad? Pero resulta que hay muchas otras cosas que hacer también allí, más elementales todavía. El IPC que tenemos nosotros es del Banco Central, que además, legalmente hablando y económicamente hablando, entra en conflicto de objetivos, porque el Banco Central está para combatir la inflación, pero también mide la inflación. Es decir, evidentemente otra entidad debería hacer el cálculo de la inflación. Yo no tengo nada en contra de que el Banco Central lo haga. Lo que estoy diciendo es, no tenemos otro índice de inflación y tampoco diferenciado por regiones, así que menos aún por estratos. Grave. Y finalmente, Ricardo, esto, si uno quisiera plantear alternativas, ¿qué plantearías vos crees que son las más realistas para medir efectivamente lo que gasta un trabajador? Y lo ideal sería que los mismos gremios de trabajadores se junten y vean la forma de financiar una cuantificación propia de los bienes y servicios que son directamente consumidos por los trabajadores en todo el país. Si eso fuera posible, y quién diría nada en contra, ¿verdad? Claro. Y ahí sobreviene sin ninguna duda la cuestión, que unos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Las subas del salario mínimo generan o no generan problemas a la economía? No genera ningún problema a la economía. Lo que pasa es que sí tienen problemas los que trabajan formalmente 100%. Y los que realmente pagan el salario mínimo 100%. Pero problemas en el sentido de que hay que pagar más, en ese sentido, ¿verdad?
Pero no nos olvidemos que una tercera parte de los que tienen empleo estable no llegan al salario mínimo, Carlos Martini. Claro. Entonces la pregunta es, ¿qué hacen ellos? ¿Cómo se articulan para reivindicar sus derechos? Y por otro lado, Carlos Martini, tenemos que saber que los que viven en la informalidad no tienen ningún recurso, están ganando a lo mejor solo 500.000 o 700.000. Y los que viven en la informalidad además sufren los embates del contrabando, igual que los que viven en la formalidad. Y así como está el peso, la moneda argentina, y también el real, la moneda brasileña, y nuestra plaza de bienes de consumo se llenan de productos introducidos no solo legalmente en forma más barata, sino también de contrabando. Uh-huh. Claro. Pero este dato que da quiere decir que una tercera parte de los que tienen trabajo estable, estamos hablando, estable, solamente una tercera Estamos parte. hablando de los que tienen empleo estable, una tercera parte no llega al salario mínimo. Y después están los otros, los que tienen empleo parcial. Sí. O inestable, lo que se llama subempleo, ¿verdad? Que dicho sea paso, es la mayor parte de la población afectada por irregularidades en el mercado laboral. Aproximadamente el 20% de la población ocupada está en esa situación. Está en la situación de trabajo, de empleo parcial o informal. En situación de subempleo es la categoría que utiliza la Dirección de Estadísticas, Encuestas y Censos. Eso significa no solamente la gente que trabaja menos, significa también gente que trabaja más de 8 horas diarias, como los empleados domésticos, y no perciben el salario mínimo. Sí, es terrible para un conjunto amplio de la población. Ricardo, muy amable, un saludo para vos. Ha sido un gusto. Igual de Ricardo Rodríguez Silvero.